Damos gracias a Dios que estamos otro miércoles listos para compartir la palabra del Señor. Y hoy el texto en el que vamos a reflexionar está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, de los versículos 11 al 16. En este pasaje en donde Salomón está terminando el templo y está consagrándolo al servicio de Dios. Ese es el contexto de lo que está pasando. Y dice entonces así este texto: Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar y um, vemos cómo Salomón ha dedicado a Dios este lugar para ofrecerle sacrificios, para elevar las oraciones. Pero aquí lo importante es que el Señor es el que acepta este templo como el lugar en donde Él va a habitar, este lugar en donde Dios va a vivir en medio de su pueblo. Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Desde la creación vemos que Dios estaba con Adán y con Eva, tenían comunión ellos con Dios, y la voluntad de nuestro Creador ha sido siempre que estemos cerca de Él. Y en el Antiguo Testamento tenemos como cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, en el desierto, Dios les dio las órdenes para construir una tienda, el tabernáculo, en donde iba a estar el arca del pacto con las tablas de la ley de Moisés, y cómo Dios habitaba en medio del pueblo, cómo Dios iba también delante del pueblo en esa nube que por los días era una nube oscura, una nube de humo que los protegía del sol, y por las noches era una nube de fuego que los calentaba mientras ellos estaban pasando esas noches en el desierto. La presencia de Dios siempre con su pueblo, Él eligiendo un pueblo para habitar en medio de ellos. Y entonces llega este punto en la historia de la redención cuando Salomón, el hijo de David, por fin construye ese templo en la ciudad de Jerusalén para que ahí Dios sea adorado. Pero no solamente la presencia de Dios es una presencia solamente para que les vaya bien, una presencia supersticiosa para que la gente se sienta bendecida. Fíjense lo que dice aquí, que es algo muy importante. Dice en el versículo 13: Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces quiere decir que la presencia de Dios va a ser una presencia transformadora. Quiere decir que la presencia de Dios no solamente es que es como cuando algunos de nosotros que pertenecíamos a la religión popular, no sé, a lo mejor tenemos un crucifijo o tenemos un objeto ahí sagrado, o la gente que adora un santo y tiene esos objetos eh, en la casa, y piensa que por tener esos objetos la casa está bendecida, ¿no? El típico nicho de una casa muy bonita en Coyoacán con una Virgen de Guadalupe, y la gente piensa que por tener esa Virgen, entonces la casa va a ser bendecida, la casa va a ser protegida, la casa va a ser prosperada. La presencia de Dios, del Dios verdadero, no es una presencia así supersticiosa que solamente porque Él está presente entonces todas las cosas van a estar bien. No, él va a estar obrando
a través de las circunstancias de nuestra vida y va a estar provocando circunstancias en nuestra vida para ayudarnos a crecer, para santificarnos, para llevarnos al arrepentimiento. Todas las circunstancias en la vida que son difíciles, enfrentar problemas en el trabajo, los retos y los desafíos del matrimonio, de la crianza de los hijos, los desafíos de administrar los bienes, las finanzas de cada familia. Es decir, hay diferentes aspectos en nuestra vida que nos desafían a confiar en el Señor, que nos desafían a ponernos bajo su autoridad, que nos desafían a vivir de una forma en que le podamos honrar. Y Dios está diciendo, cuando yo mande la langosta o cuando mande pestes, es decir, enfermedades, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, entonces quiere decir que Dios, a través de las circunstancias difíciles, va a estar revelando lo que realmente hay en nuestros corazones. Y normalmente las circunstancias difíciles en nuestras vidas revelan lo que son nuestros verdaderos dioses, revela lo que realmente queremos, revela lo que realmente está controlando nuestras vidas, ¿no? Entonces, si estoy teniendo problemas con una persona, ese conflicto con una persona revela cosas que yo quiero, cosas que para mí son importantes, cosas egoístas tal vez, o una falta de apreciación y de amor por otros, y un deseo de exaltarme a mí mismo o un deseo de ser mejor que otros. Entonces, un conflicto puede mostrarme mi necesidad de arrepentimiento. Y lo mismo con una enfermedad, y lo mismo con un problema familiar, y lo mismo con un problema económico, con un problema de salud. Cualquier cosa difícil que tengo que enfrentar en la vida revela nuestros ídolos. Y entonces Dios les dice a Salomón, le dice, en este templo me voy a manifestar y aquí van a poder venir y en este templo encontrarse conmigo y elevar sus oraciones y ofrecer sus sacrificios. Dice, para que ustedes puedan arrepentirse, para que yo escuche sus oraciones y yo los sane. Dice en el versículo 15, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Ahí es donde Dios había elegido ser honrado, ser reconocido. Ahí es en donde la gente debería de buscar el arrepentimiento. Pero ahora nosotros como cristianos no tenemos un templo físico como el templo de Jerusalén. Entonces, ¿dónde oramos? ¿Dónde nos acercamos a Dios? ¿Dónde es el lugar del encuentro entre Dios y los hombres? Y la epístola de Pablo a los colosenses nos dice dónde está la presencia de Dios, en donde Dios y nosotros, los seres humanos, nos encontramos con Él, donde venimos y le ofrecemos nuestras oraciones, donde venimos y le ofrecemos nuestra vida, donde venimos y nos arrepentimos de nuestro pecado, donde hay esa interacción entre Dios y nosotros, y es en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos del 15 al 20, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, lo que se nos dice es que Cristo tiene el lugar más alto, el lugar de preeminencia, porque Él es co-creador junto con el Padre de todas las cosas. Y nos dice Pablo que todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Y dice en el versículo 17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Es decir, todas las cosas toman sentido en Cristo. En Cristo no solamente toma sentido la creación, pero toman sentido nuestras vidas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué tratamos de ser buenos? ¿O para qué buscamos cambiar o buscamos santificarnos o buscamos ser honestos o buscamos ser buenos esposos o buenos padres o buenos hijos o buenos amigos o buenos ciudadanos? ¿Por qué buscamos lo bueno de la vida?
¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque nos identificamos con Cristo y porque nuestras vidas tienen sentido en Cristo. No solamente trabajamos, no solamente vivimos, no solamente queremos pasar una buena vida y tener una vida cómoda y buena. No, nuestras vidas tienen un propósito mayor, tienen el propósito de servir a Dios por medio de todo lo que hacemos, en donde estemos, honrarlo a Él, arrepentirnos de lo que está mal en nuestras vidas, buscar hacer un cambio en nuestras vidas, pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Pero todo eso es por medio de Cristo. Entonces, en Cristo tiene sentido la vida, porque ahí es donde encontramos el propósito verdadero de vivir. Y dice aquí en el 18, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Es decir, Cristo es el primero que ha resucitado y Él nos lleva a pensar en una vida transformada, en una vida cambiada. Y finalmente dice en el versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. En el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, en el capítulo 7 que acabamos de leer, Dios decidió habitar en ese templo que se le dedicó en Jerusalén. Pero ahora Dios ha decidido que toda la plenitud de la deidad esté en Cristo. Y Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote, que dio su vida por nosotros para perdonar nuestro pecado y para reconciliarnos con el Padre. Ahora nuestras oraciones están en Cristo. Nos acercamos a Dios, el Padre, no por medio de un templo, no en un lugar, sino por medio de una persona, por medio de Jesucristo, en nuestro sumo sacerdote, el que está entre Dios y nosotros. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. Y ahí, en ese nombre precioso, elevamos nuestras oraciones. En ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, elevamos nuestras oraciones, enfrentamos las circunstancias difíciles de la vida, ponemos delante de Dios nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, confesamos delante de Él nuestra lucha con el pecado y todo lo hacemos por medio de Cristo, en el nombre de Cristo, porque en Cristo, dice la Escritura, a Dios le agradó habitar con toda su plenitud en Él, en Cristo. Y por medio de Cristo, dice, termina Pablo diciendo en el versículo 20 de Colosenses 1, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La paz. Estamos en paz con Dios porque estamos en Cristo. Salomón estaba en paz con Dios y el pueblo podía estar en paz con Dios por el templo. Iban al templo y ofrecían los sacrificios por el pecado y se ponían en paz con Dios en ese lugar. Pero ahora no tenemos que ofrecer sacrificios nosotros para estar en paz con Dios. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es la ofrenda que se presentó a Dios para que nosotros tengamos acceso al Padre. Por medio de Jesucristo, a pesar de lo que somos, por medio de su sangre preciosa derramada por nuestros pecados, somos limpios de todo lo que está mal en nuestra vida y podemos acercarnos al Padre con toda confianza. Podemos confiar en Él sabiendo que Él mismo, el mismo Señor Jesucristo, ha dado su vida por nosotros para que nos acerquemos al Padre por medio de Él. ¿Con cuánta confianza no deberíamos de elevar nuestras oraciones al Padre? ¿Con cuánta confianza no deberíamos de venir a Él y poner nuestras vidas delante de Él y confiar en Él y descansar en Él porque estamos en paz con Él? Qué precioso es el Evangelio, que nos pone en paz con Dios para que luego podamos acercarnos a ese Padre amoroso que quiere escuchar nuestras oraciones, que quiere oír nuestras peticiones, que está interesado en lo que tenemos que pedirle. La pregunta es, ¿estamos pasando suficiente tiempo con Dios en una reflexión de nuestra condición espiritual, de nuestros hábitos, de la forma en la que estamos viviendo, si le estamos honrando, qué cosas están dominando nuestras vidas y nos están alejando de Dios?
qué cosas tenemos que dejar atrás para poder servir a Dios de la manera en que Él quiere que le sirvamos. Estamos identificando esas áreas en donde necesitamos que Él nos transforme, que Él nos cambie con el poder de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante venir los miércoles y en comunidad reflexionar en esta palabra del Señor y luego animarnos y orar unos por otros y escuchar las oraciones de unos por otros, atender las necesidades de otros y luego exponer nuestras propias peticiones delante del Señor y esperar a que Él nos responda. Pero Él quiere estar en medio de nosotros, Él quiere que estemos cerca de Él y qué buena oportunidad tenemos los miércoles como iglesia de hacerlo. Salomón lo hizo en el templo y el pueblo de Israel lo hizo en el templo, pero luego tenemos algo mejor que el templo. Tenemos a Jesús, que está con nosotros. Y nosotros al reunirnos en su nombre, entonces estamos en comunión con Dios. Y también nosotros, de alguna forma, somos parte de ese templo, de esa casa espiritual que Dios está construyendo, que es su iglesia, donde el Espíritu Santo de Dios habita también en nosotros. Entonces, Cristo es nuestro templo, es donde Dios se reúne con nosotros, hombres pecadores, ahí en Cristo, y luego también nosotros somos entonces representantes de Cristo aquí en la tierra, y por medio de su Espíritu Santo podemos vivir vidas que lo alaben, vidas que traigan honra y gloria a su nombre, y sobre todo vidas de comunión con Dios. Así es que estemos en comunión con el Señor y aprovechemos que tenemos un Salvador que es Cristo Jesús, que se compadece de nosotros, que fue tentado en todo como nosotros y nos entiende, pero sin pecado. Y entonces Él quiere oír nuestras peticiones, Él quiere que vengamos a Él.